Bien, entonces vamos a comenzar la clase. No sé si hay alguna duda o pregunta de lo que hemos estado discutiendo. ¿Clara? ¿Ok? Sí. Y las notas dicen que van a ser de 1 a 0. Incluye todas las deberíamos considerar todas las notas con al menos un decimal. ¿Ok? ¿Está claro? La primera clase no hay un que más avanzado tampoco. Pero claro, si quiero mejorar. Bien, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Quiero para comenzar? ¿Sí? Densidad de carga y tú reemplazas la densidad de carga por una densidad. Lo que me enseñé es que una forma superior que resuelve fuera de la singularidad, que me da a un lado, o buscas soluciones generales, y después impones condiciones de la singularidad, tal como unidad, para eso también coloca, usa también el hecho de la derivada en la perspectiva, y también a veces uno busca propiedades positivas que tenga la función como un integral, y quieres que entonces sea un universo o que no divierta en el punto especial. La derivada. Pero la función en general es una buena función para ser integral. ¿Ok? ¿Se lo todo? Fue lo que hicimos sistemáticamente. No sé si hay alguna duda más, si no comenzamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que estábamos discutiendo un poco era, a bajar ese así para que no tengamos tanta... lo que estábamos discutiendo era, digamos, distintas cosas, pero estábamos discutiendo, digamos, un poco, estábamos analizando la parte magnética, entonces propiedades magnéticas, en estática por ahora, aún tampoco propiedades, está bien, entonces propiedades magnéticas, ok, está mucho mejor. Entonces lo que habíamos dicho que todo lo que hicimos fue a partir de una idea un poco simple, fue de que nos dimos una carga Q, toda nuestra construcción se va a hacer de una carga Q, la cual si quieren tiene una trayectoria y una velocidad P, y lo que les dije que vamos a construir toda esta idea que desarrollaron muchas personas de distintas formas, como una carga Q', P', y nos preguntamos cuál es la fuerza que siente, digamos, esta carga debido a la presencia que hay otra carga que está ahí. Un poco la idea principal. Y para hacer eso, entonces, lo que dije fue que encontramos que la fuerza en realidad puede ser una parte de una fuerza eléctrica, una parte de una fuerza asociada magnética, esencialmente la parte eléctrica que sabemos tiene que ver con las cargas, digamos, porque las cargas parten por 4pi dirección 0, parte obviamente de la distancia r', cubo, de la dirección r', toda la parte eléctrica por ahora, y después lo que vamos a hacer es que vamos, a partir de los trabajos de Jordan Savart y de María de Ampère, uno va a descubrir que aparece una fuerza cuando las cargas se mueven, y obviamente esa fuerza, si la queremos expresar en términos simples, en el sentido de cargas puntuales, lo que hacemos entonces es simplemente lo que nada descubrimos tiene que ver con las cargas. Cargas, o sea, si las partículas no tienen carga, no hay esta fuerza. La misma carga contiene dos efectos, uno cuando está estático, otro cuando se está moviendo. Y ese efecto entonces está caracterizado por este cero, que la diferencia por cero nos da la velocidad de la luz, o el inverso de eso al cuadrado, también aparece un 4.000. Y lo otro interesante es que esta fuerza, a diferencia de otras, sí depende de la velocidad entre las partículas. Eso tiene una peculiaridad muy interesante que nos va a llevar después a crear una nueva teoría que es la teoría de la relatividad especial. ¿Ok? Entonces, tiene esta fuerza que, como les dije, lo que uno hacía era que simplemente esto uno lo tomaba y lo reescribía y lo llamaba campo eléctrico, y lo mismo uno hace en este caso acá. Uno toma esta parte de acá, ¿okay? Y esto está acá, y esto es lo que vamos a llamar el campo magnético. Esta fuerza la podemos reescribir simplemente como una componente que era la carga, más un campo eléctrico, más
la carga o la velocidad de la partícula plus un campo magnético. Ahora, fíjense que esto me parece muy, muy inocente, ¿sí? Realmente da la sensación de velocidad muy inocente, muy profundo. Eso quiere decir que o tenemos una carga, lo que aprendimos, digamos, no tenemos tantos colores, este azul no está tan bueno, vamos a este azul, lo que aprendimos es que una carga, la propiedad interesante es que una carga en la materia era que generaba un campo que cubría todo el espacio. O sea, solo nosotros lo vemos cuando colocamos otra carga y sentimos la fuerza. Pero sabemos que entonces, gracias a que algo se propaga, a las ondas electromagnéticas, que podemos entender bien, para entonces se imaginó que cuando se mueve una partícula, esta genera entonces en todo el espacio un campo que llamamos eléctrico. Entonces la línea de campo, por supuesto, el campo decae con el inverso de la distancia, y es la fuerza que vamos sintiendo, ¿no? O sea, el campo eléctrico que está detrás. Es decir, que cuando hay una carga llena completamente el espacio. ¿Sí? Esto obviamente va a llevar consecuencias importantes, lo que entendemos no es vacío. El vacío en realidad, hablamos vacío en el sentido de carencia de materia, pero nuestro vacío físico no está vacío, siempre está lleno de campos. No existe el vacío donde no hay nada. En realidad el vacío, la razón ideal que tenemos de vacío, es que hay campos. ¿Okay? Son los campos los que generan propiedades interesantes. Lo segundo es que eso es la pared E, pero lo segundo es que nos dice que si la carga se mueve, aparece otro campo. De hecho, una carga se mueva, genera un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Okay? O sea, esta carga, por el solo hecho de moverse, aparte de este, debería llenar con una nueva flecha, lo voy a exagerar, o no acuerdo cómo se mueve. Si está moviéndose ya, es un campo que está hacia allá, digamos, está, voy a tratar de hacerlo con una imagen así, la línea de campo, sería algo así, más o menos instantáneamente, y van cambiando, y esto entonces hace que haya otro campo más en el espacio, y este campo B, que desgraciadamente se verde, pero entonces esta partícula acá siente una fuerza extra debido a la presencia del campo magnético, del hecho de la carga se mueve. Entonces se mueve y el espacio se llena de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético, y esta última fuerza obviamente lo llamamos, o la asociamos en realidad a la fuerza de Lorentz, pero en realidad si uno es cuidadoso se da cuenta fuerza fue, diría, olfateada o si quieren, imaginada, ¿okay? Concebida, digamos, a través de la interacción de, obviamente, no de cargas, porque cuando se desarrolló esta teoría no podían tener partículas puntuales, sino que tenían corrientes, lo que hizo en realidad Ampère y Isaac. Son ellos en realidad los que están detrás de esta teoría, y simplemente la escribimos así porque es más fácil para nosotros comprenderla o construir nuestra teoría así. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Es que introduje que como las cargas se mueven, entonces había varias cosas importantes. Ya habíamos introducido la noción de densidad de carga, eso lo teníamos bien. Sabemos que la densidad de carga es simplemente esa carga total del sistema, pero cuando las cargas se mueven, entonces había que introducir un nuevo concepto importante. En realidad introducimos dos conceptos, uno microscópico y otro macroscópico. El microscópico, obviamente, que va a ser relevante en toda esta teoría, es que cuando las cargas se están moviendo, uno coloca una superficie y las cargas no están atravesando esto. Entonces, primero que nada, tenemos un concepto macroscópico, que es la corriente, que es el Ampère, tiene que ver con la variación de carga en el sistema o la variación de carga, como están variando las cargas. Y lo segundo es que aparece un campo local, que es muy importante y da cuenta, es como llamamos la densidad de carga, que es simplemente la densidad de carga, o flujo de carga, digamos, nos dice que es simplemente la corriente que está ahí, va a ser funcional a la que está haciendo eso por DS. Eso es lo que da. Y esencialmente este J, a grosso modo, si uno piensa en la carga puntual, es simplemente la suma de la carga I por simplemente una delta en la posición X menos Y, donde X de T sería la posición de esa partícula. Y uno suma sobre todo ella, por supuesto, por la velocidad, que así sería ¿okay? Simplemente, si quieren, va a ser J, va a ser algo así como la densidad de carga por la velocidad de las cargas, simplemente así. Pensamos que las cargas son puntuales, eso lo expresamos por una delta de Dirac, que finalmente nos dice, y esta suma, por supuesto, como son tan pequeñas las cargas, estamos hablando, por ejemplo, de electrones, millones, obviamente lo puede utilizar como una integral. Los dos conceptos nos llevó, primero que nada, a usar esta representación I con el Q
pero en Q la carga tiene que ver con la integral de la energía de carga. Cuando la cobre destacada usamos un teorema de Stokes, construimos una bonita ecuación que es muy importante en la física, que es la ecuación, digamos, relevante, digamos, pues dice algo que sabemos, observamos bien, dependiente de muchas teorías de aproximaciones, nos dice que la ecuación de continuidad nos habla que las cargas se conservan. Dice esencialmente, como les dije, que la ecuación tipo reacción-difusión, que esencialmente nos dice que la variación de la concentración de carga solo se puede ver a llamar el J. ¿Okay? Y obviamente el J hay que modelarlo físicamente. El modelo más simple que usamos para J es la ley de Ohm. Entonces, si hacemos el campo eléctrico, si aplicamos campo eléctrico, las cargas se empiezan a mover, pero en acelerar lo que hacen debido a muchos obstáculos, digamos, cargadores en realidad, o difusores, lo que hacen cuando las cargas se mueven, van colisionando y hace que en general se establezca algo extraño. La ley de Ohm va a ser la primera ley que va a colisionar con la mecánica, porque nos va a decir que la fuerza, en vez de proporcionar la aceleración, la fuerza es proporcional a la velocidad. Nos dice que J es proporcional a E, la fuerza, J, la velocidad de la carga, en vez de la aceleración. Eso obviamente lo entendemos porque las partículas en realidad pero macroscópicamente lo que hacen es estar colisionando, y cuando están colisionando se establece una velocidad de equilibrio. Se entiende, ¿cierto? Son arriba un auto, uno dice aprieta el acelerador, pero ¿qué es lo que pasa en la práctica después de un rato? El auto suma velocidad constante, sigue acelerando hasta el infinito. Entonces también es una ley de Ohm, donde vemos simplemente que acelero, pero en realidad el auto le aplico fuerza, pero el auto suma velocidad constante, ¿por qué? Porque fricción, porque entonces en el piso, porque obstáculos, etcétera, etcétera. Eso hace en promedio que a pesar que me vengo acelerando, digamos, en casa de la escuela, lo que va a pasar entonces en la práctica es que se establece una ley de Ohm, que tiene que ver con la disipación de energía. Ese coeficiente que llamamos de productividad o asistencia va a ser un coeficiente que a que estamos perdiendo energía para llegar a un equilibrio y a una velocidad. Entonces, por ahora, esta parte no la hemos modelado mucho, pero el transporte solo simplemente va a aprovechar las cosas o algunas cosas que supongo tienen ya experiencia. Entonces, mostramos eso que está ahí, pero ahora después hemos dicho, bueno, vamos a ver cómo tratar de calcular con él. Entonces, lo que hacemos después de eso es que, hasta lo hemos llegado, pero nos pusimos a pensar un poco en esta ley de Lorentz en la práctica, que en realidad en la práctica uno tiene un cable y no partículas puntuales, y en este caso entonces uno tiene flujo carga, típicamente esto se debe pues si aplicamos un potencial o aplicamos un campo eléctrico, las cargas se están moviendo, y uno si coloca un imán, por ahora no nos discutimos el origen del magnetismo, suponemos que hay materiales magnéticos, como el que tenemos acá, este viene con un imán a la temperatura ambiente, y a temperatura magnética, y lo que discutimos la clase pasada, que quizás tenga que ver con el aeroportales o cosas así, que son pequeños circuitos internos del material, que hacen entonces que el sistema, digamos, tenga algún tipo de propiedad interesante, digamos, o círculos torcedoras. Ahí, lo único que está haciendo algo, si le debería explicar eso, lo que debería explicar es que está ocurriendo una fuerza de Lorentz sobre un nivel. Uno tiene un imán acá, otro imán acá, son cargas, y entonces, si quieren verlo, uno puede pensar simplemente como circuitos que están interactuando, y eso es lo que ocurre debido a esa fuerza que está ahí. Entonces, esa fuerza, lo que dijimos que en principio se lo toma un pequeño elemento de cada que está acá o acá, entonces hay fuerza que se hace el sistema, entonces esta fuerza va a ser simplemente de carga que está pasando en el sistema, plus total velocidad, plus V. Entonces, obviamente, si integramos, entonces, y obviamente, no vamos a integrar de carga, si integramos la velocidad de carga, eso nos va a decir como la velocidad de carga por la velocidad plus el campo magnético, y este estado que estamos integrando en este caso en el volumen que estamos llamando carga. ¿Ok? Y esto, obviamente, se va a traducir, que además no tenemos mucho de lápiz, pero más. Entonces, esto se va a traducir se va a traducir. Entonces eso se va a traducir en que esencialmente esto se puede escribir de esta forma,
lo podamos describir como ¿qué? Como la integral de volumen prima, J, que es la corriente, que simplemente es la densidad de carga por la velocidad que tiene, cruz el campo magnético, que en principio está en esa posición R', que no hemos dicho cuál es su fuente por ahora. ¿Ok? Campo abierto. Entonces va la fuerza en el sentido de que si yo tengo un cable, sobre este cable circula una corriente. ¿Ok? Esto primero por uno. Ahora, hay muchos cálculos en modelos cuando modelan la materia, en realidad, es una cosa, un cable gordo, en realidad, y eso fue lo que hizo Diot, Savart, digamos, y también Ampère usaban cables, se los imaginaban como si fueran delgados. ¿Okay? Es decir, que uno se imagina como una cañería de agua que va pasando el agua de forma laminar, todo más o menos. Si no es laminar, por ejemplo, cuando uno mueve la llave, se da cuenta que se mueve la tubería, es porque si mira al interior el fluido está moviendo en forma turbulenta. En ese caso debería tomar en cuenta cómo es el campo de velocidad del interior. Entonces no lo puedo aproximar como un cable delgado, o un cable gordo, porque las cargas están moviendo al interior de forma muy compleja. Pero en buena aproximación, si supongo que las cargas están moviendo más o menos laminar, en promedio, las cargas realmente, si no pudiéramos mirarlo, obvio, veríamos que realmente estas cosas van colisionando, pegando, para adelante, para atrás, se están moviendo de forma caótica. ¿Okay? Y en promedio me genera un flujo constante. ¿Okay? Igual como, por ejemplo, si tengo que hacer este ejemplo, cuando alguien me pregunta, yo digo, ¿cómo se imagina el aire? ¿Cómo se imagina tranquilo, ¿no? Tipo, pero si lo miran con cuidado, verán que las moléculas se están moviendo como locas, colisionando unas con otras, moviéndose en todas direcciones muy, muy complicadas. Sin embargo, si complementan utilizando otro medio, es la importante pero está todo moviéndose en todas las direcciones, colisionando de forma muy compleja. Entonces, lo que hace es que a nivel macroscópico nos da la sensación que algo se mueve más bien de forma regular. Sin embargo, cuando vamos a detalle microscópico, descubriríamos que las cosas son muy complejas. Entonces, obviamente, la descripción depende de la entrada y la noticia. Entonces, acá lo que quise decir, en caso de cables delgados, se le conoce cables delgados, o así lo vamos a llamar. Entonces, esencialmente, estamos ignorando la dinámica de la velocidad de las direcciones. Uno puede aproximar simplemente F, o lo que vamos a decir es que el proceso integral de volumen, uno la va a integrar así como una integral de línea, va a integrar de superficie, S, delta S, donde delta S sería en este caso la sección transversal, como la delta S, y ese delta S entonces va a quedar acá J, que es vector, propiedad, J, cruz B, y entonces por ahora estoy colocando el delta S. Entonces, la gracia es que el J aparece si es que no hay corriente en la dirección transversal, es lo que llamaríamos simplemente la corriente. Y por lo tanto, esto que está acá se puede ser dividiendo en ese cable, esta parte acá es la corriente es escalar y es vectorial. Entonces, uno diría, ¿cómo se la arregla? Uno diría, bueno, por ejemplo, la que está acá, uno simplemente la reemplaza con corriente que se puede sobre el cable, pero en la dirección que va al cable, digamos, si quieren, si esto llamamos en unitario, la dirección en unitario, pero delta L y en unitario está, o sea, delta L es la variable que parametriza el cable, sí que está en la dirección delta L, por lo tanto, es mucho más cómodo unir ese delta L de L, y lo transformamos en una integración vectorial, y eso entonces ya simplemente sale la corriente hacia afuera, queda aquí, y acá nos queda simplemente, bueno, como pasamos hacia acá, porque es hacia el vector, así que queda delta L cruz B, y eso es la fuerza de un cambio. ¿Ok? Y esta es la fuerza de un cambio. Simplemente la corriente, la integral de curva del delta L que recorre el cable, plus el campo magnético que se aplica sobre el cable. ¿Vamos bien? Entonces tenemos estas dos expresiones, el cable, si quieren, para no olvidarnos, cable gordo, este cable delgado. Entonces, perdón que hizo muchas aproximaciones con esto, y con esto caracterizaron fuerzas y propiedades que tenían para definir esos problemas. Eso nos da esa fuerza que está ahí. Entonces, por un lado, muchas veces cuando nos piden calcular esa fuerza, en este tipo de integral.
Ahora lo que vamos a hacer es más bien volver a hacer campo magnético, empezar a propiedades del campo magnético. ¿Qué propiedades tiene el campo magnético? Entonces, con respecto al campo, porque está hablando con respecto a B, con respecto a B, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Uno diría, bueno, si creo la expresión que sea de fuerza, B entonces va a ser algo que va a ser proporcional a mu 0 partido por 4pi. Mu 0 caracteriza permeabilidad magnética en medio vacío, caracteriza el sistema. Y entonces, en este caso, si tengo cargas moviéndose, en este caso me va a quedar aquí. Si coloco un T campo, va a ser un TQ. Me preocupo por cargas que están moviendo, va a tener un TQ. Y entonces aquí va a tener, si quieren, B cruz V', cruz, en este caso R menos R', partido por el módulo de R menos R' elevado a 3. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Simplemente estoy usando esta expresión que está acá. Estoy asumiendo que, por ejemplo, la fuente, estoy tomando algunas de las cargas, estoy tomando el conjunto de las cargas que se están moviendo, como ahora el sistema está moviendo las cargas, yo las imagino así, y estoy tomando, son muchas, estoy tomando un pequeño elemento, me pregunto, ese pequeño elemento, ¿cómo es el campo magnético que está generando ese elemento? Es un poco lo que estoy haciendo de pregunta. Entonces, obviamente, uso el principio de superposición, y eso me va a decir qué cosa. Bueno, cuando reemplace acá ρ, entonces con P, integral de volumen, cuando integre todo el volumen de las cargas moviéndose, las cargas que están originando el magnético, dice que le pregunto si todo este pedazo de imagen que está acá, y entonces trato de ver que hay cargas moviéndose en su interior, me pregunto cómo puedo calcular el campo magnético. Lo que quería hacer es que tomo un pequeño elemento, una integración E, donde lo que voy a calcular es cuál es su corriente, ¿ok? Y esa corriente, ¿por qué? Porque tiene que ver que acá, esto lo voy a representar si quieres por simplemente un ρ por un dB, y después integro y eso me da el campo magnético que genera el sistema de presión, y o la configuración que estoy estudiando, o sea, la fuente que tengo, entonces va a encontrar que D va a ser en general un 0, partido por 4 aquí, integral que, entonces ρ por D, que es forma, voy a estar integrando las coordenadas prima, de prima, que integral de volumen, ¿okay? Y en este caso tengo que va a ser U R menos R' partido por R menos R'. Y esto integral de. Esta es nuestra expresión, entonces, para el campo magnético. Es decir, si alguien me da una corriente, me pregunto cuál es el campo magnético, lo calculo así. El modo al cubo, ¿sí? No tenemos problema. ¿Sí? Entonces nos queda el campo magnético tiene esa forma que está aquí. ¿Sí? Es decir, que nos imaginamos incluso dos cables, esa fue la fuerza. Acá lo que va a hacer es que va a imaginarse un cable, o sea, se va a imaginar interacciones entre cables, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Entonces, ya sabemos que la fuerza que se un cable hace la fuerza Lorentz, en realidad se va a hacer. La fuente que tiene el B lo va a calcular simplemente usando esta expresión que está acá. La corriente que pasa por el otro cable, que genera un campo magnético, ya es que la aplico Q, el DL por la corriente sobre el otro cable. Y eso me da entonces la fuerza entre dos cables, por ejemplo. ¿Ok? ¿Está claro para cómo está ahí? Muy bien, veamos que esto que parece inocente de nuevo nos va a llevar a hacer preguntas interesantes. Obviamente, esto igual que un resultado eléctrico es una expresión explícita. Entonces, como el campo magnético, pasa exactamente lo mismo que son los problemas eléctricos integral de la densidad de carga, partido por R menor R' al cubo de la división de R menor R'. Entonces, obviamente, una de las preguntas que se quiere hacer en este caso, o las preguntas que nos queremos hacer es, ok, introducimos este nuevo campo y ahí está por definición, y ahora, no le dije la unidad, por supuesto que este campo se me dice unidad en mi campo magnético, ¿verdad? El sistema de eso. Tiene una mala unidad, es muy chiquita. No es solo una, es una cosa más importante, es el campo magnético. ¿Sí? Desgraciadamente, los Tesla, se lo toman a partir de un magnetismo, hay muchas unidades distintas para el magnetismo, porque un Tesla es algo raro. Realmente, si uno mira, digamos, cosas simples, el campo magnético de la Tierra, de hecho, es como 10 elevado a menos 8 o algo así. Tesla, por aquí coloqué alguna escala para simplemente ilustrar propiedades, por ejemplo. Simplemente decir que Tesla, a pesar de que el sistema mecánico, la fuerza magnética es muy débil, y por lo tanto,
justo esta unidad la tenemos que usar unidades muy chiquitas y por eso no le gusta mucho a la gente que hace magnetismo, usan pura unidades muy distintas, pero en el curso vamos a usar Tesla. Por ejemplo, el campo magnético terrestre, fíjense, está en micro Tesla, o el campo en el exterior, que tiene la menos Tesla. Por ejemplo, a ver si hay, bueno, la estrella de neutrones, ya se tiene muchas Tesla, pues son cargas que se están moviendo a grandes velocidades, digamos que los fracciones también de Tesla son, digamos, interesantes en el sentido que la unidad es un poco mala, pero nosotros fijar, digamos, que vamos a usar Tesla como unidad y usar nuestros mejores imanes, que son imanes que hacemos con superconductores, digamos, a un Tesla o algo así. ¿Sí? Así que no es una muy buena unidad, pero bueno, es la unidad que tenemos, digamos, a mano y la del sistema MKS, digamos. ¿Sí? Así que, desgraciadamente, eso va a ser nuestra unidad. Muy bien, entonces recuerda que por ejemplo se mide en volmetro, este se mide en unidad, digamos, fácil de contar a medidas de agua. Este se mide en volmetro. Entonces, muy bien, pero entonces para nosotros, por ahora, para entender bien un campo, usamos nuestra descomposición de Helmholtz, y lo que nos gustaría saber si en principio se debiera poder escribir como el rotor más la divergencia de H. Eso es lo que vamos entonces a tratar de calcular. Entonces, para hacer eso, vamos a tratar de preguntarnos qué propiedades tiene el campo magnético B que acabamos de introducir. ¿Ok? Entonces, primero uno dice, bueno, hacemos rápidamente, le calculamos la divergencia, le calculamos el rotor y vemos qué propiedades son. Esto nos va a llevar a leyes diferenciales y entonces esta es la solución explícita de esas leyes diferenciales que vamos a derivar. Entonces, pero ¿por qué uno dice por qué lo que hace nuestra expresión integral? Por supuesto son equivalentes, pero las leyes integrales tienen esta cosa de, bueno, salvo uno ocupe el delta, siempre son globales, las leyes diferenciales son locales. Y también uno aprende más, bueno, vamos a ver que a partir de las fórmulas estamos derivando, mezclándolas, para ir sacando conclusiones. El formalismo diferencial va a ser más cómodo para descubrir cosas, en particular a las del tema técnico. En parte están como ahí, pero aquí el problema está que J, vamos a ver que puesto aquí va a tener algunas propiedades que espero podríamos descubrir que esa expresión no es tan general como parece ser que es. Entonces tratemos de calcular, digamos, calculemos sus propiedades diferenciales. Calculamos sus propiedades diferenciales. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad que queremos calcular? Partamos con la más simple, la divergencia de B. Entonces, obviamente, B está generado por una fuente que está en R, ¿ok? Y la divergencia, o sea, en R', pero entonces esta, voy a tener cuidado, esto va en R. Entonces, lo que estoy haciendo es la divergencia de simplemente esa expresión que está ahí, que vale U0 partido por 4pi, y acá colocamos J, que es función de R', plus R menos R', partido por R menos R' al cubo, y esto integrado en D'. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, esta integral es en R, esta integral de volumen es en este volumen B, pero esa es por función de estas coordenadas R', no olvidar, y por lo tanto, este operador hasta acá puede entrar, digamos, en esta integral, simplemente nos quedaría algo así como U0 partido 4pi, cosa de entonces la divergencia de J plus esto que está acá, R menos R' partido por R menos R' a la base. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces tenemos que usar que es la divergencia en este caso, la divergencia de J cruz o de dos cosas. Tenemos dos vectores. Tenemos llamado el vector FG, ¿ok? Y entonces nos tenemos que recordar cuál es la propiedad que hace el vector. Entonces, esto en principio, bueno, siempre dejo acá, pero simplemente es el rotor de uno multiplicado por el otro, pero simplemente recuerdo, va a estar acá, entonces viéndolo acá, estoy diciendo esto está acá. Entonces esto me dice que va a ser el rotor del primero por G menos el otro resultado, entonces me queda que va a ser simplemente rotor de F por G menos la conmutación, es decir, rotor de G por F. Esto nos da algo que es escalar. Entonces, en nuestro caso, fíjense que esta expresión, el J, del F que está acá, es solo función de R', y mi operador es en R, por lo tanto, las operaciones diferenciales sobre J son 0.
porque estoy calculando el gradiente R' en R, no en R'. Por lo tanto, el primer término de esa expresión le daría un rotor de J, eso es 0, así que no lo escribo. Simplemente usamos, si quieren, el hecho, o usarlo voy a anotar acá, es un hecho que tiene coordenada el rotor de R de J en función de R', solamente por construcción, son dos variables independientes, es 0. Entonces eso me da que B, entonces B, si lo aplico acá, entonces va a ser simplemente un 0 partido por 4pi. ¿Y qué cosa? De este integral de volumen, de qué es lo que me queda acá. Eso vale menos, ¿qué cosa? Vale, por un lado me queda el J por, así que eso es J lo dejo fuera, por el rotor de G. Pero el rotor me queda el rotor de G, pero G en este caso, ese sería nuestro G. Ese sería en este caso F. Pero el G es justo R menor R' partido por R menor R' al cubo. Así que eso es directamente el gradiente y cosa de 1 partido por R menos R', ¿ok? Con signo menos. Así que le colocamos más acá afuera y me queda ese gradiente. Y me queda una cosa entretenida, que me queda el rotor del gradiente. Sabemos que el rotor del gradiente, si las funciones son suaves, salvo algunos puntos, eso es equivalente a esta desigualdad de Cauchy, que simplemente intercambia las variables y ya que las derivadas mixtas. Va a ser la derivada de la variable y después está la derivada menos la derivada cruzada. Eso siempre se es una propiedad, y por eso uno ocupa esta noción, que nos dice que el rotor de cualquier gradiente siempre se ¿okay? Si uno no se recuerda eso y uno ocupa las cartesianas, se da cuenta que simplemente eso es escribir la recta de dos derivadas intercambiando. Y por lo tanto nos quedamos en la conclusión de que esta expresión que está acá es R. Y por lo tanto encontramos nuestra, perdón, hay una divergencia. Encontramos nuestra primera propiedad importante, que digamos el campo magnético, nos dice que la divergencia del campo magnético es cero. Y eso ya es una novedad en nuestro problema, porque nos dice que esto es cero. Esto es lo que encontramos ahí. Vamos a ver que esta ley está bien, es perfecta, nos dice que la divergencia es cero. Pero ya hemos aprendido que la divergencia del campo eléctrico es igual a densidad de carga partido por epsilon cero. Otra forma de decirlo es que sabemos que la fuente de campo eléctrico son las cargas. ¿Ya? Eso es lo que nos dice esa ley de Gauss, que escribimos de forma muy compacta con la divergencia. Por lo tanto, esto nos enseña, o nos dice, o nos regala, que esencialmente no hay fuentes estáticas, no hay fuentes, voy a colocar estáticas, de campo magnético. Es decir, no existe en la naturaleza, esto es lo que nos enseña esto, no existe en la naturaleza algo que yo coloque acá, en vez de llamarlo carga, ¿cómo lo llamaría? No usemos nieve porque ya no la usamos para la organización. ¿Qué otra letra le gustaría usar? Lo usaríamos. En vez de buscar, yo le pondría si quisiera algo que fuera un monopolo magnético. Ok, usemos quizás un mono. Un mono, ok, sería algo así que generaría campo magnético. No tenemos una partícula que genere campo magnético así. No tenemos nada. Recuerden que la divergencia es simplemente algo que dice que el campo libre es algo que genere campo magnético. No existe eso, no hay partículas que generen campo magnético. Lo que vamos a descubrir, eso vamos a por la otra ley, es que las fuentes de campo magnético son las mismas cargas que están en movimiento. Si las cargas están quietas, no hay campo magnético. ¿Okay? Eso es lo que nos dice esta ley. Nos dice que en la naturaleza no existen fuentes estáticas de campo magnético. Y obviamente eso es muy chocante, porque que extraño, o sea, el campo magnético y el campo eléctrico no son iguales, son distintos, son muy distintos. Nosotros como más bien son esas las propiedades eléctricas y magnéticas son distintas. Para tener campo magnético requiere que se mueva, y para tener campo eléctrico no requiere que se mueva. ¿Okay? Y obviamente eso ha sido una obsesión durante mucho tiempo, muchos científicos tratar de encontrar densidades de carga magnética. Así que hasta el día de hoy eso es correcto. Lo mejor que hemos hecho, eso ha sido reciente, de años, es que usando moléculas arregladas o diseñadas, uno puede encontrar algo equivalente a eso, pero si uno mira algo en una molécula. O sea, puedo generar, me la arreglo, si quieres, para al interior, usando moléculas,
y hay cargas al interior moviéndose, las cargas moviéndose es equivalente al que de un campo magnético radial. Pero se está moviendo. Pero son interesantes, uno empieza a buscar propiedades, jugar con esta analogía, pero son grandes, o sea, son moléculas. No son, así que sí tenemos observación, si quieren verlo algo así, de monopolos magnéticos efectivos. Pero son artificiales, los creamos tratando de buscar algo que genere una divergencia de un campo magnético. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hacer algo así? Es como algo que se podría, sería posible generar algo que se esté moviendo y genere de alguna forma campo eléctrico, que sería el análogo. Recuerden que por ahora tenemos que el rotor es cero. Eso no trata de hacer leyes similares. Pero por ahora, lo que sabemos que no hay a nivel fundamental, solo recientemente sabemos que podemos crear artificialmente algo así como monopolos, digamos, artificiales, pero no son partículas fundamentales. O sea, la naturaleza no es fundamental, solo tenemos la propiedad eléctrica y no magnética. ¿Ok? Y que eso es algo muy interesante. Entonces, no es llegar y decir, la tricofunción tengo magnetismo. Además, para hacer nuestro imágenes, tienen propiedades extrañas. El interior, a pesar que parece estar quieto, algo se está moviendo. Y después, quizás lo que está moviendo son los espines que están quietos, pero tienen algo así como clásicamente podría interpretar como algo que está girando. Eso se habla de spin, pero a pesar que no está girando. Eso es cuánto. Entonces, bien, tenemos entonces ya tenemos mitad del problema y ahora resolvamos la otra mitad. Entonces, para divergencia. Así que ahí encontramos nuestra primera ley. Entonces nos dice que no hay monopolio. Entonces, como vemos en la otra dirección ahora, tenemos que calcular el rotor, el campo eléctrico, el campo magnético, y preguntarnos si eso tiene algo interesante. Entonces hacemos la misma lógica, hacemos eso, entonces eso nos quedaría un 0 partido por 4i, integral entonces de volumen, nos queda entonces, intercambiamos la integral por las coordenadas primas que tenemos que cambiar, y entonces nos queda ρ, entonces el rotor, ¿de qué cosa? De j, de r', cruz, esto que está acá, digamos que, bueno, que si quieren 1 partido, o si quieren r menos r', partido por r menos r' al cubo, estamos integrando esa expresión. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer para calcular esto es que tenemos que conocer la propiedad del rotor de un producto cruz. ¿Sí? Pero el rotor de un producto cruz lo tenemos acá. Y este, bueno, este me gusta, porque siempre por lo menos es fácil para su memoria, se ocupa de la regla de Chomsky. ¿Ok? Entonces, bueno, no todos le enseñan eso, por lo menos así, pero me enseñan ese producto, porque no sé cómo ustedes se lo enseñaron, pero era algo mismo técnico, simplemente nos dice que A cruz, A cruz, B cruz C, uno aprieta, hace point, salta del medio y queda entonces por otro punto, y después vuelve a hacer point, después decirlo medio y salta de nuevo. No sé cómo la aprendieron, pero sí que no se recuerda rápidamente. Entonces, ¿qué significa eso? Y si hago entonces esto cruz de este bien, entonces la regla de ejercicio me dice que aprieto esto, entonces está para esto para afuera, nos queda entonces simplemente esto que lo habrá aplicado aquí, en la dirección por suerte, esto es vectorial, así que es congruente, así que se me queda ahora vectorial, muy bien, y entonces vuelvo a apretar el sentido, el F quedó acá, y vuelvo a apretar entonces ahora el G está al medio, y lo aprieto con una curva, sale entonces para afuera, entonces me da entonces F por. Ahora, lo único malo es que cuando lo hacíamos cuando me das pequeño, A por B es lo mismo que B por A. Pero derivar no conmuta. O sea, derivar y después multiplicar con una derivada no conmuta, y por lo tanto hay que agregarle esa operación que no es conmutativa. Es decir, que acá queda G punto esto aplicado a F menos, y simplemente porque no es conmutativo. F, entonces aplicado a la derivada y se aplica A. Y eso es la regla. Entonces, si uno se recuerda, es que el chanchito más la conmutación. ¿Ok? ¿Está bien? Y aquí uno no se tiene que borrar nada más esta regla, simplemente rápidamente. ¿Ok? Uno se recuerda eso que uno tendría cuando era más pequeño, digamos. Entonces, la enseñaron por eso en todas. ¿Cómo se le enseñaron por tu? Multiplicar componentes, ¿no? Sí. Ok, bueno, ya que uno aprende el chanchito, reglas técnicas, pero cuando es más pequeño, hay muchas reglas mnemotécnicas que es más fácil.
No tiene nada malo, es simplemente son formas de aprender. No se lo aprende más rápido. Por lo menos, en este caso, aprendí muy rápido eso. Parecía divertido. Entonces, ¿qué nos queda acá? Aplicado entonces en nuestro caso, fíjense que nuestro equivalente F, que como es depende de la prima, esto es que derivada de la P y C. Entonces, si reemplazo en nuestro F, J, para nuestro J, que son de la prima, entonces son derivados de cero. Esto es cero y esto es cero. ¿Por qué? Porque no se derivan, son dos variables independientes. Si eso lo hago cero. Y por lo tanto, lo único que sobrevive van a ser estos tres que están acá. El rotor de B, entonces va a ser un 0 partido por 4pi, y fíjense que nos queda como integral de volumen, que entonces nos quedaría el primer término, nos quedaría el F, que es J, el producto de puntos conmutativos, así que lo podemos hacer otro lado, J por, nos queda en este caso la divergencia de G, y G es lo que está ahí, así que nos queda la divergencia de G, que es R menos prima partido por R menos R prima al cubo. Menos que un término más, y el término que nos queda más, este término que sería que es menos F, que es J, por la derivada aplicado a G, que es en este caso 1 partido por el caso R menos R prima al cubo de la dirección R menos R prima. ¿Ok? Muy bien. Lo primero que uno aprende de su ahí tiene que ver ya que somos más expertos, que nuestras ecuaciones, digamos, si quieren, esto está acá, es un gradiente, por lo tanto, esto está acá, no olviden el punto punto, es laplaciano. Eso que está ahí simplemente, si lo miran con cuidado, vale, si están usando nuestro punto de carga, vale la estadidad que R menos R prima multiplicado por 4. Eso tiene que ver con las definiciones, se recuerdan de campo eléctrico, tenía que ver con esa propiedad, o si quieren, si escriben simplemente, tienen la relación con partido de la moneda prima, y esto está lo mismo en la estadidad. Así que eso nos queda de estadidad, así que eso hace que esto se transforme simplemente en el rotor de un 0 por la estadidad que R menos R prima, se cancela los 4pi, J está hablando en R prima, así que queda evaluado en R, y nos da hasta ahí la ley que llamamos ley de Ampère, de circulación de Ampère. Dice que el rotor del campo magnético igual a 0. Pero nos queda un pedazo más que tenemos que decir algo acerca de él, que no voy a decir ahora. Escribimos 0 partido por 4pi, nos queda grande B, de J punto, entonces R menos R prima partido por R menos R prima al cubo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con esta parte que está ahí? Entonces, esa parte que está ahí, una forma, digamos, práctica de resolverla simplemente aplicarle, en este caso, gradiente, no, gradiente, sí, a que consta a J, porque J punto R menos R prima, partido por zona de igualdad, simplemente. Entonces, si calculan esto, entonces, llevar el término, pero esencialmente nos va a quedar en algún lado. Si es J, entonces se aplica acá, que queda divergencia, ¿ok? Entonces, por R, un escalar. Un escalar, estos vectores, vamos a vector. Indicar esto en la dirección R prima, partido por R prima, menos, más. Ahora la derivada de acá, pero la derivada de acá, si uno calcula con cuidado, la expresión simple, así queda orientada, la dirección que tiene que estar la derivada, y la expresión que está usando acá. Entonces, se ocupa esto, bueno, primero sabemos que esto es 0, porque es corta de la prima. Esto acá nos dice que esto es una derivada, dice que esto puede escribir, si escribo verde, o la acá en verde, esto está acá en realidad es la derivada J de R menos prima partido por R menos prima al cubo, y eso entonces lo integramos en la superficie. Así que nos dice que va a ser simplemente la integral de volumen en la superficie, pero se ve, y lo puedo hacer también como quiera, una fuente, por lo tanto, este término me queda simplemente esta corriente evaluada incluso fuera de lo que obviamente. Como me queda evaluada fuera de lo que entonces JC. Bueno, integral de entonces, escogiendo entonces tomando de prima su centro grande,
uno entonces encuentra que el último término es cero, y uno encuentra esta ley muy interesante que cumple como hacer cuando llamamos una nueva de camino de ejercicio. Entonces, lo que voy a escribir es esto acá, pero obviamente de forma diferencial lo escribimos acá, y esto lo llamamos ley de circulación completa. Y esto es muy interesante. Entonces, Ampère nos dice que las corrientes sí pueden ser fuentes de campos magnéticos. Dice que si hay una corriente, es decir, cada que se mueve, eso no origina una divergencia en el campo magnético, pero sí genera que el campo se rompa. Va a ser la fuente de campo magnético. ¿Okay? Entonces, fíjense que tengo estas dos leyes, una que me dice que el efecto debe ser, y la otra que me dice que el rotor de mu por j, el rotor de B es mu por j. Obviamente es mu cero. Obviamente hay un lado de la realidad. ¿Estamos bien usted? Ahora, esta ley, sí. Hay una reunión. ¿La parte acá? Sí. Lo que pasa es que eso queda como una diferencia. Tienes que integrar el frontero. Si tomas un volumen suficientemente grande, te lo puedes imaginar así. Son imágenes. Resulta que te dan un cable donde hay corriente. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu cable favorito? ¿Cómo es la forma de tu cable favorito? Me imagino que es la forma de diseño. ¿Cómo es, no? ¿Qué es un cable favorito? ¿Podría decir? ¿Cómo es el chileno? Bueno, imagínate un cable favorito así, tipo amiga. Tomas un volumen más que eso. El volumen B', porque es el mismo color. El volumen B' lo hace un poco más grande de tal forma. Entonces, en los J, tienes que evaluar el J en este lugar. Porque tienes que entonces evaluar el J acá afuera y solo el corriente al interior. Entonces, el surgimiento no se puede arreglar porque se nos. Este es el argumento número 1. Vamos a ver qué más profundo que eso. Entonces, uno encuentra esta ley de Ampère. Pero esta ley de Ampère va a ser el gran resultado que este caballero, digamos, que lo vamos a arreglar al tiro, digamos, que hizo famoso, digamos, hasta ahí, bueno, toda esta gente trataba de entender, pero va a ser, digamos, James Clerk Maxwell, quien va, digamos, a ser un escocés, quien va a darse cuenta de esta cosa está mal. ¿Okay? Maxwell se da cuenta que había un problema y lo vamos a corregir al tiro, lo vamos a buscar así, y vamos a ver cuál es, por supuesto, que está en esta ley porque está mal. ¿Okay? Entonces, Maxwell, Maxwell va a darse cuenta que hay un problema. Entonces, caballero, lo que va a hacer, va a decir simplemente, mira, yo tomo esta ecuación y hago la siguiente operación. No lo hacía así, a Maxwell tenía unas notaciones muy bonitas que se las traje porque siempre uno dice, ¿qué fue lo que hizo Maxwell? Por aquí las dejé. En realidad, estas son las ecuaciones de Maxwell, son 20 ecuaciones. ¿Ok? Porque primero que nada usaban notación vectorial, ¿ok? Es decir, el campo lo escribían por componente y escribía todas las cosas como ven de esta forma. Más que si uno mira en sus artículos, jamás escribió las ecuaciones como las ecuaciones que ustedes conocen. La persona que hizo eso, que la escribió bonita, no pasa la historia, no sé por qué, que esta persona que se llama, no sé si lo he puesto por acá, sí. Entonces, Olivier Henisage, que es un matemático inglés, que va a reescribir las cosas bonitas y va a escribir las ecuaciones de Maxwell como a nosotros nos gusta. O sea, en el curso, cuando hablamos de ecuaciones de Maxwell, en realidad deberíamos llamarlas las ecuaciones de Heaviside, porque son estas bonitas ecuaciones así. En vez de ser 20 ecuaciones, son 4 ecuaciones. ¿Ok? Pero bueno, Maxwell no le quita la idea que fue que se cuenta el problema. Entonces, veamos qué hizo entonces este caballero Maxwell, que va a poder hacer los grandes. Va a pasar la historia, no solo por cualquier ecuación, sino por entender las consecuencias que predice su corrección, que va a ser la posibilidad de tener onda electromagnética, que nos va a predecir que entonces haya luz. Y a su vez tu teoría va a ser más como la relatividad especial y después la generalización. Todas las teorías que tenemos para interacciones débiles y fuertes son simplemente copias de esta teoría en forma escrita, en forma relativista. Esencialmente va a ser quien va a hacer este gran éxito. Y extremadamente, si uno para alguien en la calle y dice, ¿sabes qué? Maxwell, y con suerte, probablemente en mi época hablaban de cassette, que se llamaban Maxwell,
pero hoy en día no sé si alguno de tus amigos o alguna en la calle tienen que es Maxwell, no tengo ni idea. En su cabeza hay dos físicos, pero no más, y sí, yo diría que está en ese, digamos, ramillete de personas muy. Entonces, ¿qué hace Maxwell? Entonces Maxwell va a decir, mira, tomemos esto y uno dice, ¿por qué no le aplicamos simplemente divergencia a la ley de circulación de Amsterdam? Si hacemos eso, entonces uno diría, bueno, esto es un cero y acá vendría la divergencia de J. Pero uno dice esta propiedad matemática que discutimos que tiene que ver con intercambiar derivadas, me dice que la divergencia de un rotor es cero. ¿Ok? Eso siempre es cero, no hay que matemática. Así que esto vale cero, y por lo tanto uno concluye que la divergencia del rotor es cero. Por lo tanto, esta cuestión que escribió, digamos, o llamamos circulación de Ampère, es solo válida para corrientes estacionarias. ¿Por qué? No olviden que la ecuación de continuidad nos dice que en realidad J no es cero. La variación de carga de ADT más divergencia de J, esa es la ley correcta. Nos dice conservación de carga. O sea, explícitamente en esta fórmula que estamos usando, está explícito, o sea, perdón, implícito, que las corrientes son estacionarias. ¿Qué significa que las corrientes son estacionarias? Significa esencialmente que la derivada real de error significa eso, significa corriente estacionaria. Significa esa imagen típica que tenemos casi todos nuestros cables. Uno ve la ley de Kirchhoff, que unos colegas por aquí, un edificio que está por ahí bonito, seguramente para ellos no sé, es la Biblia, digamos, como entienden los circuitos eléctricos, se dan cuenta que solo son válidas para la corriente estacionaria. Es como cierra un camino cerrado, o la suma de la corriente en un punto cero, solo vale para este variante igual a cero. Porque si hay variación de carga, eso no es cero, porque las cargas pueden acumular. Lo que suponen es que las cargas que entran salen. Eso es equivalente a poner que el beneficio es equivalente por este tipo de regla. ¿Ok? Para convencernos que para muchas aproximaciones en nuestra vida cotidiana, el líder rho es cero. ¿En qué sentido es cero? Quiere decir que corriente estacionaria es cero. Eso quiere decir que si toman, por ejemplo, un pedacito de un material, piensen en un cable, y así piensan muchos de nuestros, digamos, vecinos, digamos, de edificio. Entonces, uno se imagina, pensemos en un cable. ¿Okay? Ojalá de cobre para que sea un poco más nacionalista. Entonces, uno piensa que entran cargas y uno supone que sale la misma carga. ¿Ok? Entra una, sale una. O si entran 10, salen 10. Eso entonces sería que cuando es la carga el interior de esa lámpara, constante. No varía el tiempo. O sea, están entrando y salen. Es como imagínense que tuviéramos un impulso estacionario. Entra la luz y sale la luz. Cambian las cargas. Pero están de acuerdo que uno diría así, impulso estacionario. ¿Sí? Exactamente saben. Y eso es lo que usamos con nuestras corrientes, simplemente que como lo que hacemos es que tomamos, salvo los transientes, que cuando uno enchufa y se enchufa algo, es decir, que salvo este transiente que yo hago eso, que baja un poco la luz y se prende, salvo unos pequeños transientes, después sale una corriente estacionaria perfecta. A la izquierda, a la derecha, a la izquierda, a la derecha. 60 Hz acá, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y a la derecha. Entonces, si tomo cualquier pedacito de circuito eléctrico, tú vas a hacer que el beta roce. ¿Por qué entra en esa? A esas frecuencias tan altas. Es una cosa que llamamos la pizza, que es con altas frecuencias, o frecuencias de volumen. Esencialmente me parece que esta ley la tenemos. Pero más, pues, entonces, como buen físico, dice, ya, pero, está bien que sea funcional. Sabemos que podría haber una situación de carga y sabemos que la carga podría variar en el tiempo, de una forma funcional. Entonces dice, hay que arreglar esto. No está bien. Entonces aquí dice, hay contradicción con nuestra ley general de corriente. Hay una contradicción. ¿Ok? Y la corrige. ¿Cómo la corrige? Entonces dice, le gustaría, entonces sería corriente estacionaria. Entonces, ¿cómo la corrige? Entonces, bueno, entonces ya les dije, entonces cuando vean a sus amigos, sobre todo vecinos de por ahí, jueguen un poco con el circuito eléctrico, a ver cómo uno puede, digamos, a perder su ley de Cristo, cómo uno puede tener problemas. Fijar que realmente ocupan corriente estacionaria. ¿Okay? Pero bueno, pero son suficientemente buenas para producir aparatos tan interesantes como computadoras. Y tampoco es que sea algo inútil, es muy útil. Entonces, ¿cómo Maxwell
Maxwell de este. Entonces Maxwell va a decir, mira, ok, y todo eso, entonces tengo que la divergencia de J más de rho a de T es 0. Esto es lo que es correcto. Pero esto lo puedo reescribir de la siguiente forma. ¿Se acuerdan que uno puede jugar con la ecuación? Entonces dice que, mira, el DJ está bien, pero acá puedo usar la ley de Gauss. Si pongo la ley de Gauss, esto me dice que esto es D a dt de la divergencia del campo eléctrico multiplicado en este caso por epsilon 0. ¿Ok? Si aquí estamos en algo así. Y es igual a 0. Por lo tanto, dice, mira, en realidad acá, esto es como el gradiente, es la divergencia de algo distinto, no de J, sino que es la divergencia de J más epsilon 0 de E a T. Por tanto, si el campo eléctrico no está variando, esta parte es 0, estamos en corriente estacionaria. Obviamente, si la carga se mueve, el campo eléctrico puede tener dependencia temporal. Pero lo que voy a contar es que en realidad existe algo así como una divergencia de algo igual a 0. Esto está acá. Entonces va a decir, entonces quiere decir que algo así como que la corriente va a tener dos partes, algo así que tiene una parte que es la corriente y otra parte que tiene que ver con variaciones del campo eléctrico. Entonces va a proponer simplemente que la ley, va a modificar esta ley y va a decir que la ley correcta es la siguiente. Es decir, que el rotor del campo magnético no es un 0J, eso nos daría un error, sino que simplemente hay que hacer que dé lo correcto y por lo tanto aquí coloco J más epsilon E de E a de T y esto entonces va a ser su ecuación de masa. Esto por supuesto cuando hayan materiales vamos a reemplazar el D por un E, por un D, el desplazamiento, el epsilon lo vamos a llevar a epsilon digamos 0 si es material, o sea simplemente lo vamos a llamar D y el D lo vamos a cambiar con la intensidad magnética, así que nos va a quedar esta bonita ecuación que está ahí, que es simplemente la notación de Maxwell, la escribimos como el rotor de la intensidad magnética igual a J más de a de T, que es esta ecuación de Maxwell. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la corregimos al tiro y simplemente lo que hemos estado haciendo hasta ahora, vamos a suponer que las cosas son cuasi estáticas. ¿Qué significa cuasi estática? Vamos a suponer que el campo eléctrico en la escala que nos hacemos pregunta no varía. Si varía tanto, que está ahí la especial. Ahora eso es lo que obviamente esto vamos a estudiar preguntas y fenómenos asociados a tomar en cuenta que hayan variaciones que no sean cuasi estáticas, que podamos ver cuál es el efecto de tener este tipo de efectos. Entonces, anote esa palabra porque seguramente muchos libros van a ver este tipo, van a ver que uno hace teoría electrostática y magnética, cuasi estática, porque obviamente uno dice no puede ser estática porque hay corriente, significa movimiento, pero cuasi estático significa de rueda de frecuencia, significa que está asumiendo que la divergencia J es 0. ¿Okay? Entonces anoto esa palabra porque la van a ver como simple. Entonces observación, entonces vamos a llamar cuasi estático significa entonces que DE a DT es mucho menor que 1, o si quieren 0, o si quieren también quiere decir que rho a DT es mucho menor que 1, es especial. Ok, 0, obviamente. A eso me refiero. A eso vamos a llamar cuasi. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos todos claros? Entonces ya tenemos nuestra ecuación de Maxwell. Muy bien. Entonces creo que vamos a hacer entonces un ejemplo para ilustrar cómo calcular. Pero antes de la función de borde, después hacemos un ejemplo. Entonces hasta ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en campo magnético? Simplemente resumen esto. Entonces tenemos varias propiedades, encontramos que tenemos la fuerza, vale simplemente la fuerza de Lorentz, porque que simplemente es la carga por la velocidad v, o la fuerza identificable, que simplemente F, sería simplemente algo así, integral de J plus V, integrada en el de golpe. Lo otro que descubrimos era que V simplemente vale un 0 partido por 4pi, integral de J plus R menos R' partido por R menos R' al cubo. ¿Ok? Encontramos que estaba ahí. Y el equivalente en formas diferenciales que nos obtiene a partir de esta expresión, entonces obtiene, digamos, directamente esta expresión. Y si se recuerdan de la composición ¿cómo se llama? De Helmholtz, o mucha cuenta antiguo, o sea, no sé si se recuerdan, pero lo que mostré era que cualquier campo se puede escribir como su rotor
y en este caso su divergencia. Entonces, hasta ahora voy a suponer que los campos son cuasi estáticos, voy a olvidarme por ahora el de A de E. Y entonces, ¿se recuerda? Entonces B uno lo puede escribir como, si tiene dos hemisferios de superficie, era, si se recuerdan, tenía que ver con la divergencia de B, en el caso 0, y también al interno tenía que ver con el rotor de B, en el caso J, que recuperamos exactamente la discusión que habíamos usado por ahí, le llamé discusión de Helmholtz, creo que lo escribí acá está. Simplemente por recordarles esta idea que es muy bonita, pero que en nuestro caso se aplica súper fácil, solo se acuerda. O sea, uno dice, todo campo se puede escribir como un gradiente, o sea, una divergencia, perdón, un gradiente y un rotor. Y en este caso en general, donde la parte que llamamos gradiente tiene que ver con las propiedades de la divergencia del campo y la superficie. En nuestro caso, por ejemplo, el caso del campo eléctrico, la divergencia del campo eléctrico nos da la densidad de carga y eso obtenemos nuestra fórmula para el potencial inmediatamente. Y la parte rotacional que está ahí va a tener que ver, me dice ya, pero aquí no está el producto está ahí, sí, pero acá está el rotor de B, J, que tiene que ver con el potencial vector que voy a introducir ahí inmediatamente después de terminar de nuestro hablar. ¿Ok? Simplemente decir que este resultado en realidad es una teoría más que un uso electromagnético. ¿Sí? Fue en realidad motivado en cierto modo por el electromagnetismo. Entonces, tenemos que podemos decir esto de esta parte. Lo primero es que si tenemos un material magnético, obviamente podemos ver dónde magnético, se pregunta, digamos, qué propiedades tiene uno y qué propiedades tiene otro, si las condiciones de borde, ya estamos más expertos, una vez que ya sabemos que hay divergencia de rotores, cómo aplicarlos, y después vamos a comentar el potencial A. Y si el caso hay un ejemplo como el potencial A, en alguna geometría no trivial, ya no podemos resolver nada. Entonces, lo que quiero decir con eso, tenemos tres leyes, y la pregunta que me voy a hacer, imagínense, tienen un material, tiene campo magnético, en una zona y en otra zona, en la zona 1 hay un B acá, 1 ya vemos, y acá hay un B2, y obviamente uno tiene que pedir propiedades del material que lo conecta, es como tomar, por ejemplo, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es como darle un allá, que tomo este imán y este otro imán con distintos los conectes, me estoy preguntando cómo sería la superficie o qué propiedades tiene el la superficie en estos dos imanes. Eso es lo que hago. Entonces, la línea magnética, entonces uno dice, bueno, es fácil, dado que conocemos estas reglas, que nos dice la primera, nos dice que si tomamos un volumen y lo tendremos a cero, en la superficie hay, por supuesto, en este caso, era una superficie, y la superficie obviamente es herencia de carga, eso no cambia B, lo que lo cambia es que haya corrientes superficiales. Si hay algún tipo de corriente superficial, sí puede hacer algún tipo de efecto. Como que en superficie hay de alguna forma una corriente superficial, que vemos la K, que va en la dirección de la superficie. Entonces, si uno toma un volumen y lo tienden a cero, obviamente usando la divergencia, uno va a encontrar, digamos, que la primera ley está ahí, nos va a explicar que realmente ya lo sabemos, tomamos volumen, lo tendemos a cero, hacemos el teorema de Gauss, Trotsky, y lo que vamos a encontrar que simplemente puede ser soltado en palabras, uno va a encontrar que el B en la región 2 normal es igual al B en la región 1 normal, porque no hay fuentes de nada. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos hecho varias veces, así que hacemos el proceso mental y hacemos el resultado. ¿Sí? Lo que hace simplemente hacer esa divergencia, esa forma de Gauss, son transformas integrales de flujo, y hacemos los flujos cuando el cero, así que hacemos el flujo de este lado acá, de este lado acá, simplificamos las áreas, y ahora la conclusión que la componente normal tiene que ser igual. ¿Ok? Y eso va a ver. Y la segunda ley nos va a explicar lo mismo, pero hay que ser un poco más con cuidado. Esta entonces lo que tenemos que tomar es una superficie que tiende a la otra superficie, pero de forma ortogonal. Con una superficie que está teniendo a cero, por así. Y en este caso, entonces, al tener esta superficie, está el problema de todos. Vamos a encontrar que, entonces, vamos a encontrar que el B, si quiere, 2 tangencial, menos el B1 tangencial, va a ser igual en este caso. Entonces, cuando hacemos eso, entonces hacemos en este caso gráficamente, para hacer eso, vamos a integrar la superficie. Entonces, acá con la circulación, y acá me queda la integral de J. Así que acá tiene que ver con la corriente que está usando esa superficie. ¿Ok?
Pero obviamente de acá, cuando haga circulación, aparece un largo, ese largo lo domino, y esto entonces me va a dar acá, que tiene que ver simplemente con el cuota o el K, superficie, en este caso, que está en esa dirección. La corriente o el módulo de la corriente en esa dirección se cancelan en los L, nos queda eso que está ahí. ¿Ok? Quizás está un poco rápido, pero sistemáticamente un poco. Por ahora no son actividades hasta ahora, pero vamos a ver sobre todo cuando estudiemos ondas, van a ser súper útiles para entender los efectos, por ejemplo, de las ondas, por si va en medio promedio, que lo que pasa, por ejemplo, vamos a poder explicar cómo funciona un tsunami. Tiene que ver con solo aplicar el tipo de condiciones de orden, va a permitir la ley de Inchal, o de 800 años que vamos a decir, va a permitir entender cómo funcionan los lentes, telescopios, esas cosas, y de la propiedad que pasa en la onda electromagnética en la superficie, tanto que ¿sí? La segunda condición de sí, por supuesto. Acá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Entonces, ahora se va a introducir el potencial vector, que tiene algunas cualidades de potencial vector. Entonces, el potencial vector es el que llamamos A, y este sí que va a ser muy interesante. Entonces, ¿cuál es? Entonces, el potencial vector viene motivado esencialmente de que tenemos que la divergencia de B es 0. Entonces uno se dice, ok, la divergencia B es 0, entonces el B siempre uno lo puede escribir, entonces B siempre se puede escribir como el rotacional de algo. ¿Okay? Entonces, esta idea de generalizar, obviamente, cuando teníamos problemas potenciales y problemas justamente del campo magnético o los porcelores, va a ser el primero que nos va a obligar a tener algo así como un potencial vector y no un potencial escalar. ¿Okay? Entonces nos dice que efectivamente, si B para el motor, su divergencia es 0. Pero vamos a ver que esto tiene implicancias interesantes para la teoría que vamos a examinar. Entonces uno dice, muy bien, y así, ¿cuál es la primera cosa interesante? Lo que llamamos, vamos a ver entonces la primera observación interesante del potencial, es que lo que llamamos, tiene este potencial tiene libertad de calibre, vamos a usar la palabra calibre, lo que llamamos derecho. Entonces, gauge, en este caso, quiere decir que cuando teníamos un potencial escalar, sabíamos que la energía se determinaba a una constante. Lo que tiene sentido físico es simplemente la diferencia de energía, y no la energía de cinética. Lo mismo vamos a conocer la cantidad vectorial, que tiene la gracia que yo puedo tomar A, y este A lo puedo escribir como A' más un gradiente cualquier cosa. Si escribo un gradiente, entonces tengo la propiedad de que el rotor es mí, ¿cierto? Tiene esta libertad, esta extraña libertad que nos va a permitir calcular muchas cosas, por eso es interesante entenderlo. Es decir, que a diferencia de un caso escalar con el vectorial, ahora uno tiene como libertad no una constante, sino una función entera. Una función entera. Yo puedo agregar una función y la física no debe cambiar. ¿Ok? Agrego una función a la cual le aplico, si quieren, el gradiente, y esto me deja un nuevo A vector para que el campo magnético es mismo. Sin embargo, el A es distinto. O sea, en este caso, el A, acá está arriba, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Tenemos una libertad entera que es tener una función. ¿Sí? Eso es lo interesante. Entonces tenemos esta libertad que le llamamos, digamos, de gauge, porque nos va a permitir, por ejemplo, el problema estático, lo que vamos a, por ejemplo, medir es típicamente la divergencia de A sea 0. Siempre que puedo escoger un gauge, me coloco un sistema que le sumo algo tal que eso es 0. ¿Por qué? Porque simplemente cuando calculo aquí la divergencia, el laplaciano, escojo el laplaciano de la forma que se parece a 0. ¿Okay? Y eso nos permitiría encontrar cosas. O, por ejemplo, con las ondas vamos a pedir otra propiedad, que se llama el gauge de Lorentz, que nos va a permitir calcular una fácil onda.
eso lo escoge en función de lo que sirva para calcular. Pero en teoría la física no debiera depender de la elección. ¿Sí? Hasta ahí. Lo malo o lo interesante es que la mecánica cuántica no depende de los campos E y B, sino de los potenciales. Entonces uno se pone a pensar cuáles van a ser las consecuencias sí físicas que tenemos. ¿Okay? O sea, la mecánica cuántica no depende de los campos, no depende de los potenciales. ¿Okay? Entonces ahí sí que van a haber cosas interesantes a aprender en el futuro físico. ¿No? Pero a este nivel, la mecánica clásica, entonces por ahora es una libertad que les cojo simplemente para hacerme la vida más fácil, no hacerme la vida más difícil. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, por ahora, es como, entonces, ¿cuánto vale este A? Primero, uno debería preguntarse cuánto vale este A, ¿cómo lo puedo calcular? Entonces, este A, como lo vamos a calcular, simplemente uno dice, mira, el B, yo te digo que B vale simplemente mu 0 partido por 4pi, integral de J, de volumen, por supuesto, de cruz, R menos R', partido por R menos R', y esto integrado entre B al cubo, y esto me gustaría que fuera el rotor de A. Entonces nos pregunta si uno puede escribir eso como un rotor. Primero lo hago bien a la física, y ¿cómo lo haríamos a la física? Bueno, esencialmente lo que uno haría es que B lo voy a escoger a la siguiente forma. Entonces lo que hago es que coloco acá 0, por 4pi, y fíjense que esto es J cruz, esto está acá, pero esto está acá, entonces fíjense, lo hago para R, menos, lo coloco menos, y cosa 1 partido por R menos R'. Bien. Y lo que tengo entonces hacer ahora es jugar, digamos, cómo poder sacar, digamos, este rotor hacia afuera. Entonces, para eso, tengo que volver a acordar, digamos, de propiedades de rotores, digamos, de rotores y vectores. Y escalar, eso fíjense, esto es un rotor, esto es un escalar, entonces en realidad sería preguntarse cuál es la propiedad de un rotor, de un escalar, con un vector. ¿Okay? Es seguramente me va a dar ideas cómo poder resolver eso. Entonces, esto, ¿cómo debería ser? También, esto no debería ser como esto, un escalar. Cuando esto se aplica, eso solo puede ser el gradiente de escalar cruz F, más, estoy haciendo así como regla cadena. Cuando en realidad se le aplica el F, esto debería ser el gradiente simplemente del rotor de F. ¿Ok? Veamos eso todo. Eso debería ser la forma tradicional de escribir eso. Entonces lo chequeamos, simplemente vemos si efectivamente el escalar es donde hay un escalar, esos son dos vectores, acá. Efectivamente se fija, no, pero ese es el producto punto. El rotor, acá está el rotor, y efectivamente fue lo que escribimos, está en la cámara. Entonces ocupo esa expresión, en la expresión que está arriba, porque lo que yo tengo es el vector por el escalar. Eso es lo que voy a reemplazar con esta expresión. Pero mi F, el F que tengo yo, ese fíjense que ese no aplica porque F depende de la constante de R, más la R', de R'. Por lo tanto, esta parte acá es 0, porque lo único que me va a quedar es la expresión que tengo ahí, salvo el signo, pero el signo no representa acá. Se lo doy cuenta, eso directamente me dice que la expresión anterior me dice que B, entonces digamos B es simplemente qué cosa, el rotor de 0. Salvatore de qué cosa, que el ciclo está ahí, entonces la integral es un 0, 4pi, de qué cosa, de lambda por F, entonces F es J, lambda es por R, y ya estamos. Por eso entonces encontramos que encontramos inmediatamente que en este caso es el rotor de algo, y por lo tanto si algo lo llamamos A, y encontramos lo que esperábamos o queríamos encontrar, encontramos A, simplemente un 0 partido por 4pi, integral de J partido por R, integral de volumen. Entonces aquí nos damos cuenta, pensando un poco, jugando, por el momento, viendo que entonces el vector, si B es el producto de J por ese acá, el vector es simplemente J partido por R. Es directamente como nuestro potencial, y eso es lo que le estaba hablando, que está en la descomposición de Helmholtz. Si miran,
esencialmente cuando uno dice F es el campo magnético, el rotor de A, donde entonces A resulta que es A es simplemente en general va a ser 1 por 4pi del rotor de P, y el rotor de B, si usamos la ley de circulación es J. Así que nos queda nuestro J partido con eso, más el término de superficie, pero en nuestro caso el término de superficie se hace en cero, porque los campos magnéticos decaen fuertemente en sustancias de razón por la cual tenemos término de superficie, y recuperamos, digamos, nuestra expresión tradicional. Así que efectivamente, el A vale esto que está acá. Sería un poco una forma de entender. Tenemos una segunda forma que es directamente aplicar el rotor, que la voy a calcular al tiro, simplemente quiero recordarme un truco que debo usar para calcular, digamos, esa fórmula, digamos. Entonces, eso, ok. Simplemente, ok. Es ocupar una entidad y una ley de Gauss. Ok. Esa sería una forma cuidadosa, pero hay que hacerlo a la física. Entonces, cuando digo a la física, es decir, sin rigor, sino simplemente haciendo analogías y argumentos simples, cómo uno puede derivar o obtener esa fórmula que está ahí, alternativa. Entonces, a la física. Entonces, a la física. Entonces, uno diría, bien, tengo, ¿qué es lo que tengo? Tengo que B vale simplemente el rotor de A. ¿Sí? Entonces uno dice, entonces, ¿por qué no le aplicamos a esto el rotor? Entonces acá me queda el rotor de B del rotor de A. ¿Ok? ¿Vamos a poner ahí? Ahí lo hago para análisis. Entonces, después digo el rotor de B, sé lo que vale. El rotor de B, si pensamos que es cuasi estático, como sea esa palabra varias veces, se nos acostumbremos, cuasi estático, despreciamos esa corrección que va a hacer Loren, va a ser Maxwell, perdón, nos va a quedar que esto vale simplemente mu0 J. ¿De acuerdo? Mu0 J fue la ecuación que me escribí acá. Y ahora tengo al lado de allá, fíjense, tengo rotor del rotor. Entonces, aplicamos la regla de chanchito con cuidado. ¿Sí? Nos recordamos entonces que rotor de rotor, entonces, si alguien no se acuerda que era eso, nos va a quedar algo así como, ok, gradiente de, en este caso, la divergencia de A, ok, esa hace OIN, y me queda eso, pero el OIN no es lo mismo del lado izquierdo y derecho, sin colocarlo bien en el lado que corresponde, porque si lo coloco al otro lado, estoy aplicando el sobre quién, no hay sobre qué aplicar, así que el único lugar que me queda es el chanchito del lado de acá. Menos, y ahora sí aplico, digamos, el operador que hace divergencia y gradiente, y ese operador lo llamamos laplaciano de A. Y eso me queda un 0 por 1. ¿Ok? Me queda sobre este. ¿Sí? ¿Es como 4 términos? ¿Cómo? ¿Que no eran 4 términos? Sí, pero lo que está en cuenta que pues, si me quedan las derivadas para aplicarle la nada. Solo quedan al revés cuando había que aplicar. Porque cuando dice el rotor de en este caso, si usara, digamos, la conmutatividad, me quedaría la diferencia aplicando eso. Si como lo tenía que aplicar, como que hacer. No es un operador referencial, en este caso, un operador. claro, no es un operador. ¿No recuerdas? Es la razón así para no equivocarse. ¿Sí? Aquí voy a usar lo que les dije, que va a ser la primera vez que lo voy a usar, lo voy a volver a hacer. Aquí vamos a usar, digamos, gauge, vamos a usar la palabra gauge, pero el calibre gauge de Coulomb. ¿Cuál es la idea del gauge de Coulomb? Es que yo siempre puedo escoger la divergencia de A igual a C. Eso es porque escojo mi phi tal que se cumple, tal que el A que voy a usar es tal que el A, recuerda, si no es así, siempre le sumo un phi, un gradiente phi, tal que cuando le calcule divergencia, entonces si quieren, a ver, acá le calculo si quieren divergencia, entonces de acá tiene una divergencia, lo puedo calcular o me lo consigo, pero le impongo en la placiana que me queda acá, así que esto se hace. Siempre puedo escoger que tenga al menos una propiedad. Y la propiedad que voy a escoger es que lo que voy a usar, la divergencia de S. Igual que como antes decíamos, tengo un derecho de llamar energía 0 piso, o 5 pisos más arriba, o algo así, que tengo que añada. Hago lo mismo ahora, pero como tengo una función, le aplico propiedades que segundo. Entonces, la propiedad que voy a imponer es que la divergencia de A es 0, eso lo llamamos gauge de Coulomb. Vamos a hacer dos gauges típicamente, pero uno puede usar más. Entonces, si hago el gauge de Coulomb, me queda esta ecuación que está ahí, ¿cierto?
¿Sí? ¿Se ve? Lo que puse acá fue que siempre puedes, dado que tú escoges A, tú siempre puedes escribir A, una prima o tu A original, tú puedes definir un nuevo A para que sea, si quieres lo vas a hacer al revés. Tú piensas que tú tienes tu A, vector, me dice, este es mi campo vectorial que me encanta. Entonces siempre, yo siempre le puedo sumar un gradiente de A, ¿sí? Tal que cuando ahora de acá le apliques, en este caso le aplicas el gradiente, entonces tú impones que es el prima, entonces tú, al de acá, como este acá, entonces gradiente, que aún la plaza en phi, yo siempre puedo escoger la función phi, tal que la divergencia de A hacia C, de la prima. O sea, tú tienes uno que no tiene, ¿cómo se llama? Tu prima o tu original, no tiene divergencia igual a cero, yo siempre puedo construir un nuevo A sumándole este gradiente phi para que la divergencia sea. Y la física no tiene campo, porque como la física es un campo eléctrico magnético, todo lo que tenemos son fuerzas por ahora, que es decir, porque tú mides entre B y E, no mides A. Al igual que cuando mides una fuerza, pues también son diferentes de energía. Entonces, la escojo de tal forma que la divergencia de A se hace. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo? Y eso, uno dice que eso es interesante, solo cuando se cumple eso, fíjense que está cumplir, me queda esta ecuación que está acá, que la voy a escribir acá. Ustedes me dicen qué ecuación es esta. Yo escribí, bueno, sea lo que sea la Maxwell, esas son tres ecuaciones de Laplace por las que habíamos estudiado, las ecuaciones de Poisson que habíamos estudiado. O sea, la única diferencia ahora es que, por ejemplo, en este caso, en vez de esta ecuación, digamos, de Poisson, tengo tres ecuaciones de Poisson. Si tengo tres funciones de Green, ¿cuándo lo hace? Acá la J, hago una nueva función de Green, ahí es uno menos que se me fue esta ahí. ¿Cierto? Pero ya sabemos resolver esa ecuación. La ecuación, digamos, laplaciano de phi igual a rho. Sabemos que la solución de esa ecuación es simplemente integral de rho para integral. Pero ahora este rho es un rho vectorial, lo hago para cada componente separado. Y así que integro tres veces la misma ecuación, y si integro tres veces la misma ecuación, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda entonces que A vale simplemente un 0 partido por 4pi de la solución que ya conocíamos de la ecuación de Poisson. Simplemente en vez de ser rho, aquí es j, así que j para cada componente, así que me queda un vector, partido por sierra menos la prima integral de 1. Y ya está. Y luego voy a obtener el mismo resultado otra vez un poco más cuidado. Ahí lo obtengo usando el Gauge Coulomb. Existen resultados implícitos y la divergencia de Axel no lo saca. Calculé, no lo saca, acá está, perdón, índice. Y ahí lo usé explica. Si calcula la divergencia de Axel. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces es un poco, me gusta decir artístico porque uno hace analogías físicas. Aquí usé la ecuación de Poisson que ya aprendimos en nuestras clases pasadas. Ecuación de Poisson vectorial. Uno dice vectorial, es una de ustedes, simplemente escribir la ecuación de Poisson varias veces, pero ya son expertos en esto, resolver una, así que correr varias veces una y hacer más trabajo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo voy a explicarte desde la ecuación de la divergencia de A, sí, hacia arriba. ¿Dónde te perdí? Decir que el tiro que el gradiente. O sea, aquí hasta aquí entendiste, estamos bien. Aquí llegas acá. Aquí lo único que nos tengo es esta ecuación. Y entonces, para resolver más fácil esta ecuación, voy a usar un gauge tal que los A que voy a usar son tales que la divergencia de ese. Eso lo tengo de hace 0 semifinal. Y ahora, si quieres, hago como lo haría Maxwell, en vez de escribirlo así, Maxwell, como sabía vectores, entonces Maxwell, solo te puedo recordar y jugar un poco contigo, lo que haría es que escribiría tres veces la ecuación. Pero cada una de ellas es laplaciano de un escalar igual a algo que puedo llamar densidad de carga. Y lo resuelvo con una luz resolver. Es decir, que eso es, en este caso es la constante, en este caso vale un 0, y la otra es la 1 partido por epsilon 0, un 0 partido por 4pi integral de la densidad que contiene partido por el de la vuelta. Y como lo hago para cada componente, después la sumo, y al sumarla entonces por el vector de ahora. Mi duda es con llegó del gauge a asumir que el gradiente de la divergencia de A es
no, lo impongo, escojo los fees. Esa es mi duda. Desde ese ¿qué es así? Tú dices, ok, esto lo puedo escoger como de la gana. Si lo escojo cero, no tengo esa propiedad. Pero siempre lo puedo escoger tal que este es cero. ¿Por qué? Porque este es el que tú conoces. Ponte que tú tienes uno que efectivamente de divergencia no es cero. Lo que vale algo, ¿ok? Una función. El que tú tienes vale algo. Yo escojo el mío tal que su laplaciano sea menos de cero. ¿Okay? Y siempre lo puedo hacer. O sea, ¿por qué? ¿Cómo hizo eso? O sea, solo para que quede claro para todos. Esto me da una función. ¿Estás de acuerdo? Una función en principio de R. ¿Cierto? Bueno, el phi, ¿cómo lo resuelvo? Matemáticamente lo calculo como menos el laplaciano de phi. Pero eso no se hace con funciones de Green. Es decir, que el phi lo calculo usando funciones de Green, después que están integrales en esto, lo calculo. Vuelvo a usar la misma técnica para. O sea, ya sé que estoy abusando un poco, pero ustedes ya son expertos en ecuaciones de Laplace. Sé que estoy abusando, pero han ido aprendiendo. ¿Ok? Y entonces ya saben que, ok, es trabajar nomás. Si alguien me da ese A y me dice cuál es el A, para calculo, obviamente calculo la función de Green, ves que está ahí, como vamos a la hacer resolver, se quiere intentar eso, y por lo tanto se calcula cuál es el phi, tal que A', ahora que voy a entregar de regalo, tiene la divergencia. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Acá no todos usan la función de Green, ahora me parece como algo parte, digamos, de mi lenguaje y de mi cultura de cálculo. Lo podemos usar sistemáticamente. Sí, ahora, esto, con dos, de las dos funciones, sí, desde una perspectiva más física. Sí, más física porque. Claro, pero esta es más física en el sentido que hice una analogía con la ecuación de Poisson. Como ya la sé resolver, lo resuelve. ¿Sí? No dice, ahí no dice trampa, que ya la sé resolver. ¿Ok? Entonces, obviamente, la física lo que hace es que hace más bien cosas. Obviamente, el resultado es correcto en ambos casos, pero actualmente usan analogía. Entonces, muchas veces uno no pone el rigor, pero está bien. La respuesta más correcta, efectivamente, la causa de todas las propiedades correctas para mostrar lo que está acá. Lo que extraño acá es que no sé que mi resultado tiene divergencia igual a cero. En cambio, ya no sé, lo necesité de la. Si no hubiera sido cero eso, no me habría dado cuenta de este resultado. Pero como la física, o sea, el A más un gradiente es solución, entonces, bueno, lo usé para que sea solución. O sea, no he cambiado el resultado. O sea, el A que podría haber encontrado sin usar eso, podría quedar un pedazo extra, y cuando le aplique el rotor, solo esta hace la parte que va a poner el rotor. La otra parte se hace así. Por lo tanto, no lo tomo. ¿Está? Así que igual no aprenda, no es que uno no aprenda nada, igual aprende que le estás imprimiendo una propiedad sin deseo. ¿Ok? O sea, hay una propiedad ahí detrás, interesante. ¿Ok? Y también me sirve para ilustrar que los gauge, uno siempre para hacer cosas útiles, para hacer cálculos. Y va a ser útil, o sea, poco a poco lo vamos a usar 2 o 3, pero si uno busca, van a ver que hay muchos gauges que permiten hacer cosas distintas. ¿Ok? Y eso lo hace interesante. Ahora, donde se pone discutible esto es la mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica sí depende del A y no del B. No depende del campo eléctrico, depende del campo potencial. Entonces ahí uno se empieza a cuestionar, bueno, ¿cuáles son los gauges que tienen sentido físico? Ahí empieza a hacerse agua esto de por ejemplo, cuando uno coloca energía en mecánica cuántica, o tiene números precisos, que no es que yo los puedo correr para arriba y abajo, como el espectro de una molécula atómica, el espectro es preciso, no es una cosa igual, pero puedo subir para arriba abajo, porque eso depende de los potenciales, y no de diferencias de potencial. ¿Ok? Así que ahí hay que entonces repensar el problema. No, sí, entiende bien. Entonces, lo que va a tener sentido físico son los A y no los B. Ahí uno lo explica, y hay fenómenos bonitos, como uno se llama Gardner Bohm, que tiene que ver que el arrote, lo rote, y uno lo mide experimentalmente, y es correcto. Uno predice cosas, pero es divertido, es entretenido, porque la física no es hacer matemáticas, es hacer predicción. A mí me gusta decir que los físicos no somos historiadores, somos alguien que predice. Si no predice, digamos, un poco, y no van a estar prediciendo, porque hay que se trata, si no predice, no es físico, se la gracia es predecir fenómenos y contestar y ver si está bien o está mal. Si está mal, que podría no sirve. Si está bien, está correcto. Se trata de predecir, ese es el entretenido. O sea, más se va a ser famoso porque predice lo que es la vida.
La gente no entendió lo que me y en la predice la velocidad, predice cosas. Predicción. La realidad general está bien porque predijo cosas. Todas las teorías, si predice algo, está bien. Cuando no tenemos para predecir, entonces estaba ese mundo especulativo, con muchos funcionarios que no es física o es física, entramos en un mundo discutible. ¿Okay? Por ejemplo, los agujeros negros serán de verdad o no, si nadie le metió la mano a uno. ¿Okay? Sabemos, todo parece ser que sí. Pero, por ejemplo, ahí empieza un mundo especulativo que es divertido también, pero donde uno dice, bueno, estaremos midiendo bien o no, etc. Muy bien, entonces, queda un minuto. Entonces, dado que me queda un minuto, solo dejar el problema propuesto que ya resolví el día, pero que es porque obviamente uno, ok, hemos estado haciendo todo eso, pero ¿qué quiero hacer? Solo hay que algo más allá para nuestra clase, poder resolver un problema que no hemos podido resolver, pero ahora se va a resolver. Si miran, en muchos cursos tenemos siempre una espiga y uno solo calcula lejos. ¿Okay? Es decir, alguien de una corriente y me dice cuál es el campo magnético de la postura muy lejos y saca un momento magnético que son estas líneas como los imanes. Lo que vamos a hacer es que usando nuestras bonitas funciones de armónico esférico vamos a resolver completamente este problema y voy a calcular todo el espacio como es de verdad el campo magnético. Lo vamos a resolver de verdad. Si hubiera que miran en esos cursos de solo lo calculan en el y se puede calcular alguna cosa. Esta vez con la técnica que hemos desarrollado, la vamos a calcular completamente. Entonces, si vamos a tener una solución ahora, de verdad, conseguir la solución. Bien estudiado, sino que no pueden estar las velocidades, por último, después subir algún video, después siempre lo estaría para y ya complementario. Y también voy a hablar también de eso, personales que si puedan usar incluso las cosas de turno, se hacen preguntas, quizás buscar una forma que sea interactiva. Pero con una forma que digamos la clase, y que no importa no solo de una clase, importa que podamos interactuar, así que si algo no entendiste, podamos preguntar. Hemos buscado una buena cosa que a partir de eso pueda haber interacción. Son de preguntas. Tienes que obtener que no se pregunte, respuesta, otra cosa claro que permite que podamos. Eso es lo que importa al final. Eso es lo que importa. ¿Y por qué esa duda? Solo por el origen que me ha dicho que se estaba todo, entonces, tal subir estaba en la población, no son continuas con un vecino. Todas las los ejemplos diferentes, todas las notas son continuas. Pero puedes poner, vemos.